Ministro del Interior, que precisamente tiene que ver con el cumplimiento de las normas en medio de una pandemia. La policía está vigilante que todos y cada uno de los ciudadanos cumplan con lo establecido. Es realmente duro, ¿no?, de aceptar que, por ejemplo, existen policías caminando por el litoral que está vacío, sin personas, ¿no?, porque está prohibido ir a la playa. Y sin embargo, en la ciudad, ahorita, en plena campaña, en la avenida principal de la ciudad de Piura, la avenida Grau, un candidato, el señor César Acuña, convoca a sus militantes, a la prensa, y la policía se ve obligada a intervenir. El descargo del candidato lo han escuchado. Desde el Ejecutivo hay una persecución hacia mi persona. Que el Ejecutivo persiga al coronavirus y no a mí. Ustedes lo han escuchado de su propia boca y nos hemos quedado en lo personal absortos, anonadados, ¿no?, que el descargo sea tan básico cuando está violando flagrantemente, ¿no?, lo establecido desde hace meses en medio de una pandemia. ¿Qué tendrá que decir el ministro del Interior al respecto, ya que ha sido aludido directamente por el candidato? Le damos la bienvenida al señor Eliche y buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Creo que... no funciona, creo, la cámara. Bueno, en fin. Pero lo escuchamos con nitidez. Sí, Mauricio, escuché las palabras de don César Acuña y él puede tener la seguridad que esto no responde a una orden del gobierno ni del Ministerio del Interior, se lo aseguro. Simplemente es la policía que está desarrollando su trabajo, no solamente en Piura, ustedes la han visto intensamente trabajando en todo el país estos días. La policía ha sido cuidadosa y prudente. Sabíamos que problemas como este podrían ocurrir y nos temíamos que podrían ocurrir y por eso en algún momento yo invoqué a que ojalá las organizaciones políticas respondan al llamado del presidente del Jurado Nacional de Elecciones que en su momento hizo para firmar dentro del pacto ético electoral un compromiso por el cumplimiento estricto de las reglas sanitarias durante la campaña electoral. Era lo más conveniente, es decir, que las propias organizaciones políticas establezcan sus reglas y las comuniquen a sus simpatizantes y militantes para evitar estas situaciones. Puede tener la seguridad, don César Acuña, que no hay ninguna disposición, persecución ni acto que obstaculice su campaña, ni de él ni de ningún otro candidato a la presidencia ni al Congreso desde el gobierno. Eso no es posible. Y ustedes lo han visto, la policía ha sido prudente, están conversando porque esa es la disposición que se les ha dado, ¿no? Tienen que actuar con mucho cuidado, considerando que se trata de una campaña política donde la gente quiere expresar sus simpatías por los candidatos y los candidatos quieren entrar en comunicación con la ciudadanía para hablarles sobre sus programas, su oferta electoral y conseguir sus votos. Eso es la democracia. Así es. Esto ha ocurrido, insistimos, en la ciudad de Piura, en la avenida principal, que es la avenida Grau, en un local de campaña de Alianza para el Progreso. El líder de este partido se ha sentado con sus militantes y con la prensa. La policía interviene porque está violando flagrantemente las medidas que se han dado para cortar la cadena de contagios del COVID-19. ¿Qué acuerdos? Igual vamos a pedir un informe, ¿no? Aunque a mí, por lo que he visto, me parece que la policía ha actuado dentro de sus funciones, pero igual vamos a pedir un informe, no porque consideremos que la policía ha actuado necesariamente mal, sino porque queremos, digamos, analizar estas situaciones para ver qué cosa podemos hacer, ¿no?, para que no, para también evitar, ¿no?, estas susceptibilidades, estas reacciones, ¿no?, que consisten básicamente en acusar, pues, al gobierno, al Ministerio del Interior. Sí, dijo desde Lima, literalmente el señor Acuña dijo, desde Lima han dado la orden, haciendo alusión a... Si él tiene una prueba de que así sea, pues encantados de recibir la prueba, y si es así, pues ya consideraremos qué cosa hacer, pero no, eso no existe. No hay posibilidad. Yo no tengo tiempo, ni el presidente de la República, para dar ese tipo de órdenes y estar ocupándonos de esas cosas. La verdad que no. Sí he tenido tiempo para trabajar con el comando de la policía, las disposiciones generales de actuación de la policía dentro del marco de la ley, que es una ley que está vigente desde inicios del año pasado y que es la que se está aplicando
¿no? Y además de todas las normas sanitarias, ¿no? Pero las intervenciones de las policías responden a una ley que está vigente desde inicios del año pasado, o sea, en el primer trimestre o inicio del segundo trimestre del año pasado. Si nos permite, señor José Eliche, al volver de la pausa quisiéramos saber qué acuerdos han logrado tomar las autoridades policiales con los gobernadores regionales para descentralizar un poco el tema y no siempre estar haciendo alusión a que Lima o desde Lima se resuelva todo. Lo que ha pasado en Ica hace poco, ¿no? Con las protestas de la agroexportación se tuvo que resolver desde acá. Y lo que pasó en Virú también. En lo que nos queda de campaña electoral, ¿se ha llegado a un acuerdo con los gobernadores regionales para descentralizar medidas y tengan autonomía? Vamos a volver con su respuesta luego de esta pausa. Seguimos en la rotativa del aire conversando con el ministro del Interior, el señor José Eliche. Acaba de dar una posición con respecto a lo que ha ocurrido en la ciudad de Piura con relación a una reunión que tuvo el candidato César Acuña con sus militantes en un local partidario ubicado en la avenida Grau. Vino la policía, los intervino porque se estaban violando las normas sanitarias. Abordado este tema, habíamos pasado ya a otro. Queríamos saber si se han logrado acuerdos específicos con los gobernadores regionales para que en lo que queda de campaña electoral se descentralicen de alguna manera las medidas y no las regiones estén recurriendo sistemáticamente a Lima, que es lo que estamos acostumbrados. Bueno, como ustedes saben, ¿me escuchan, no? Sí, perfectamente. Como ustedes saben, el tema de la seguridad ciudadana es mejor dicho, la responsabilidad de la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida, ¿no? El orden interno sí es una competencia exclusiva de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y la rectoría a cargo del Ministerio del Interior, pero seguridad ciudadana es una función compartida que se comparte con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. O sea, de manera permanente los gobiernos regionales debían actuar en este ámbito según sus atribuciones. Sin embargo, como bien ha señalado, la presidencia del Consejo de Ministros ha iniciado un proceso de conversación mucho más intenso, ¿no? Nuestra presidenta del Consejo de Ministros, hay que recordarlo, es una persona que durante muchos años en su vida se ha dedicado y es especialista además en el tema de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, ¿no? Es una de las más importantes, creo, especialistas en el país sobre el tema de descentralización. Y por eso ella ha intensificado ahora esas coordinaciones. Ustedes han visto que ha habido algunas reuniones y continúan, no solamente sobre el tema de la campaña electoral, sino principalmente sobre las decisiones que se están tomando sobre la pandemia y el próximo proceso de vacunación. En el caso del Ministerio del Interior, sí, la oficina especializada que depende del Viceministerio de Seguridad Pública viene coordinando desde hace un par de semanas de manera intensa con sus correspondientes, que son los consejos regionales de seguridad ciudadana, en las tareas que en los próximos meses se van a llevar a cabo en materia justamente de seguridad ciudadana, ¿no? Como siempre ha ocurrido. Entonces lo que se ha dispuesto es que se intensifique este trabajo y pronto pues tendremos noticias dentro del plan, por cierto, ¿no? Del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que es un plan que va desde 2019 hasta 2023, unos lineamientos generales. Dentro de esos lineamientos se están precisando, digamos, algunas tareas donde cada quien, dentro de sus atribuciones territoriales, debe cumplir algunas, pero hay otras, muchas de ellas, que tienen que ser coordinadas o deben ser coordinadas con la Policía Nacional del Perú y en su caso con el área correspondiente del Ministerio del Interior, con la finalidad de que las cosas salgan mejor y podamos todos apoyarnos. Eso ya lo estamos haciendo. Sí. Ahora,
apelando a esa vasta experiencia que usted menciona de la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, y a la suya propia, que también tiene muchos años en política, queríamos saber en qué estado se encuentra la incorporación de los gerentes de Servir. Servir recluta a profesionales de primer nivel procedentes de administración de empresas, economía, ingeniería industrial, y se los asigna a instituciones del Estado para que sean eficientes en el gasto del presupuesto y el tema administrativo también funcione con las metas trazadas. El presidente Sagasti anunció hace 60 días, ¿no?, que a la Policía Nacional se le iba a dotar de estos gerentes para ser mucho más eficientes en el gasto. ¿En qué estado se encuentra este anuncio? ¿Ya se incorporaron los gerentes de Servir a la Policía Nacional? Aún no. Dijimos desde el inicio, bueno, sí, tuvimos nosotros la ilusión de incorporar una cantidad importante, quién sabe, de gerentes, pero hemos identificado solamente 9 disponibles, ¿no? Así que con esos 9 que estamos viendo la parte formal, que es un poco complicada, no era tan fácil como pensábamos y esperamos resolverla ya pronto. ¿A dónde surgen las complicaciones? ¿En el Ejecutivo, en la Policía o en ambas partes? Tienen un régimen especial y una legislación especial, y no es que uno llama al presidente de Servir y le dice, ¿sabe qué? Pásame 9 gerentes, así no funciona. ¿Y por qué lo anunció el presidente Sagasti con tanta convicción si no funciona? Porque sí, él recibió, digamos, esa propuesta, ¿no? Y bueno, hizo la consulta general, pero sí es posible, ¿eh? O sea, sí va a ser posible. Acabamos de escuchar de que no han incorporado ninguno y que el número a introducir es de 9, que en proporción al tamaño de la policía es nada. Lo que pasa es que vamos a iniciar con puestos claves, ¿no? Por ejemplo, ahora en marzo, y esperamos ahora en el mes de marzo, pero no vamos a esperar hasta marzo para esto, porque hay que prepararlos, tienen que pasar por una inducción, me parece que alguno conoce el Ministerio del Interior y el resto no. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ahora en marzo, que se va a inaugurar la ampliación del hospital, que va a ser uno de los mejores hospitales del país, ¿no? Que está funcionando, pero su funcionamiento tiene que mejorar, y ha habido problemas muchas veces con la sanidad en general de la Policía Nacional, pues ahí va a ser clave y ahí se van a destinar mínimo 2 gerentes, ¿no? 2 gerentes públicos. En las áreas que tienen que ver con las grandes compras, lo que hace el Ministerio del Interior, que incluyen compras para la Policía Nacional como órgano ejecutor, también se van a incorporar rubros, o sea, se va a empezar con áreas claves, ¿no? Donde hay mayor, digamos, posibilidad, ¿no? Donde se mueve mucho más dinero y se toman decisiones sobre grandes inversiones o grandes gastos en beneficio de la Policía Nacional principalmente, aunque también podría ser de las otras áreas de las otras instituciones del Ministerio, pero que necesitan menos ese tipo de apoyo, ¿no? Por ejemplo, acá hemos encontrado que está en ciernes, en proceso, la compra de un avión. Bueno, ahí necesitamos este apoyo. Tenemos la compra de motobombas, ahí necesitamos este apoyo. En el caso de equipamientos no, porque es muy claro, es mucho más sencillo, es menos dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos compra de un par de helicópteros, también ahí necesitamos este tipo de apoyo, pero también en otros procesos, en procesos que son regulares para controlar, digamos, ¿no? Toda esa cadena de procesos que sumados, digamos, significan bastante dinero del presupuesto de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Es un presupuesto importante, ¿no? Tengo entendido que ya está asignado y que estamos hablando de 10.000 millones de soles. ¿De cuánto? 10 millones de soles, 10.000 millones de soles. ¿Para quién? Para la Policía Nacional. No, es mucho más. ¿Cuánto asciende? Qué bueno saberlo, porque tenemos a la fuente indicada en este momento, que es el propio ministro del Interior, que nos va a confirmar. Acá estábamos deliberando varios. ¿Para qué tipo de gastos? Para la policía en general. ¿Cuánto se ha asignado para el 2021? ¿A cuánto asciende? Para el 2021, para la policía. Se van a comprar un avión, 2 helicópteros. No, pero el avión no. El avión cuesta 70 millones de dólares. Sí. Sí, o sea, esas son compras, digamos, que nosotros procesos que hemos encontrado, ¿no? Entonces, para completar esos procesos... ¿Empezaron con la gestión del ex ministro Morán, lo del avión? Empezó ahí, ¿no? Así nosotros lo hemos encontrado ya en proceso. Que fue un proceso terminar la compra es un poco complicado porque no se da la conformidad técnica del avión
y porque tiene algunos problemas, digamos, que hay que solucionar. No quisiéramos terminar o seguir con la conversación si es que no nos confirma la cifra de 10.000 millones de dólares. ¿Es más de 10.000 millones de dólares? No, sí, un momento, por favor, que estoy Ya. acá viendo el presupuesto. Ahora, mientras vemos esta cifra, ¿cuándo va a sentir el ciudadano, ¿no?, que en su comisaría de distrito las cosas son eficientes y encuentra en un tiempo breve la atención que está buscando? Entendemos y celebramos que hayan esas metas tan altas de helicópteros, ¿no? Pero en la vida cotidiana creo que todos hemos sido víctimas de un asalto y si no lo hemos sido nosotros, un familiar o un amigo. Pero nadie se ha librado del carterista, del arrebato celular y a veces con desenlaces fatales. Entonces, ¿cuál sería el plan, no, para que el ciudadano sienta que las cosas empiezan a cambiar? Bueno, de manera inmediata el plan es aplicar el conjunto de planes que la policía ya había aprobado, que se están ejecutando. No sé si ustedes lo ven todos los días, ¿no? Todos los días ustedes pueden ver cómo la policía está ejecutando. Bueno, hemos visto que una mujer la ha arrastrado un mototaxi 2 cuadras, hemos visto... Bueno, pues pero es que la policía no puede estar en todas partes, ¿no? La policía no es infinita. Pero no sentimos una ciudad segura, ministro. Vivimos en el mismo espacio los peruanos y no nos sentimos seguros hasta ahora. No, y eso yo lo sé, pero tampoco vamos a solucionar eso en un poco más de un mes, ¿no? Nosotros estamos trabajando durísimo para que esas cosas cambien. Por ejemplo, te cuento, ¿no? Por eso te digo, en este momento es el plan inmediato, ¿no? que está desarrollando la Policía Nacional, que tiene que ver con el plan que ya habían aprobado incluso antes de que yo sea ministro, ya lo tenían hecho. Y ese plan se está ejecutando, ¿no? Hay un plan que es el plan Fortaleza, que se está desarrollando. Hay planes operativos específicos en el ámbito de inteligencia, otros digamos que tienen que ver con las propias comisarías, etcétera. Entonces ya hay todo un despliegue y un conjunto de actividades que la Policía Nacional viene desarrollando y que ustedes están viendo los resultados. Lo que ocurre es que, como decía al principio, la policía no es infinita. La policía necesita un fortalecimiento y un refuerzo. Y eso se viene desarrollando, y esto ya es a mediano y largo plazo, con el plan de modernización que estamos trabajando también intensamente, con la Policía Nacional, y en base a uno que ya la Policía Nacional... Yo lo comprometo a seguir conversando en el siguiente bloque, porque usted nos habla de los planes que, en concordancia con lo que anunció el señor Sagasti, existen en teoría. Por ejemplo, se anunciaron incorporar a los gerentes de servir. Ahora nos dice que hasta la fecha no hay ninguno y que los que se van a incorporar con suerte serían 9. Los planes del papel a la práctica no están siendo materializados en la medida de nuestras expectativas y de lo que ustedes han anunciado. Lo comprometo a seguir conversando con nosotros porque además está consciente que es probable, ¿no?, que se geste una moción de censura en el Congreso de la República después de su presencia en la subcomisión para ver los temas específicos de las protestas del norte del Perú, donde se registraron 3 fallecidos. Volvemos con el ministro del Interior en la rotativa del aire. Gracias, ministro, por su paciencia. Agradecemos la compañía del ministro de Interior, el señor José Eliche. Está conversando con nosotros con respecto a las medidas que se van a tomar en los días que nos quedan de pandemia y campaña electoral. Las cosas están complicadas y quedaron pendientes 2 respuestas. El presupuesto asignado a la policía en el año en curso y cuál va a ser su posición de llegarse a concretar esta posible moción de censura desde el Congreso de la República. Bueno, sí, el presupuesto del Ministerio en general son casi 12.000 millones y el presupuesto de la policía es un poco más de 10.000 millones. Correcto. Y la siguiente pregunta es con respecto a la posible moción de censura. Bueno, ese es un derecho de las minorías, ahí le he leído. Ese ha sido subsecuente, posterior a la presentación que tuve en la comisión permanente. Entiendo que están tratando de reunir las 33 firmas como mínimo que hay que reunir, 25% del número legal de congresistas. Hasta ayer habían 12, pero de repente las logran reunirlas. Posteriormente tienen que citar a una sesión del Pleno del Congreso entre el 4º y el 10º día natural.
y conseguir 61 votos, que si los consiguen, bueno, ministros censurados. Así es. Ahora, se basan en un principio que usted mismo dio a conocer a la ciudadanía. Desde el primer minuto le dijo a la ciudadanía: asumo mi responsabilidad política, soy el ministro Claro, lo del que pasa es que no entienden lo que es la responsabilidad muerte. política, ¿no? O sea, responsabilidad política no significa que uno tiene que renunciar de inmediato. La renuncia, por supuesto, puede ser una de las reacciones de asumir la responsabilidad política, pero eso depende de qué se trate, ¿no es cierto? Responsabilidad política es dar la cara. El presidente de la República no da la cara por mandato constitucional, es decir, el presidente de la República tiene una suerte de protección, eso es un mandato constitucional, no que el presidente actual ni ningún otro quiera tener, digamos, esa protección especial. Así es por mandato constitucional, nuestro sistema es así. Quienes dan la cara, quienes asumen la responsabilidad política son los ministros. Eso es diferente a la decisión personal de renunciar o a la decisión incluso institucional. Podría ser del propio gobierno, del Consejo de Ministros, del presidente de la República, una sugerencia de la presidenta del Consejo de Ministros y entonces el ministro renuncia, ¿no? O uno decide renunciar porque su presencia le hace daño al gobierno, porque su presencia le hace daño al país, etcétera, por ese tipo de estimaciones. Lo que pasa es que no se conoce qué cosa es responsabilidad política. Acá lo que han dicho en primer lugar es que yo soy responsable de las muertes en el norte del país, y eso no es cierto, ¿no? Eso no, yo no puedo asumir la responsabilidad, digamos, de tipo penal. Por ejemplo, pero política sí, obviamente, ¿no? Porque está en el cargo. La responsabilidad política, pero yo no soy responsable de las muertes. Yo soy responsable en general del sector. Dentro del sector está la policía. Ni siquiera el comandante general de la policía es responsable de esas muertes, ¿no? El comandante general de la policía tiene que hacer todo lo necesario para que sepa qué ocurrió y si la policía actuó bien o mal en esas circunstancias, ¿no? Entonces, la policía no ha salido acá con la orden de actuar. No, es que parece que eso fuera, sí, ¿no? Ni de actuar violentamente, de agredir a nadie. Nos queda la policía claro, señor, ha salido con la orden de restablecer el orden interno y recuperar la carretera Panamericana Norte y la carretera Panamericana Sur, y además, ¿no?, de aplicar la ley y los reglamentos que establecen que no se puede utilizar armas, ¿no?, letales en esas circunstancias. Nos queda clarísimo la diferencia entre responsabilidad política y responsabilidad penal. ¿Cómo ha procesado el informe de la señora Michelle Bachelet, actual secretaria de los Derechos Internacionales de la ONU, que después de una comisión... porque a mí me queda la impresión que hace aparecer a nuestro país como un país donde su policía es mayormente y siempre violenta? No me parece un buen informe, yo ya lo he dicho, lo dije ese día en la presentación en el Congreso. Es un informe que está siendo asimilado para las futuras capacitaciones, las inmediatas. No le parece un buen informe, pero acaba de decir que armas están permitidas y que armas no están permitidas, y en la marcha del 14 de noviembre se determinó que usaron un armamento que no estaba permitido. Señor perdón, un momento. No confundamos a la ciudadanía. Un ratito. No. ¿Cómo que usaron un armamento? Un policía aparentemente ha utilizado armas que no estaban permitidas, otros sí se ha comprobado que utilizaron armas, pero ¿cómo que han utilizado? La policía no ha ido con armas prohibidas, la policía ha utilizado las armas que están permitidas. Y por ahí alguno, bueno, irresponsable, o vamos a ver por qué razones, utilizó un arma que no ha debido utilizar. Y pero ese uno es un miembro de la policía. Está bien, pues, pero el ministro del Interior y el comandante general de la policía no tienen una especie de, como en la ciencia ficción, un aparato en el cual puede ver el pensamiento y la conducta de todos los policías, que seguramente deberían tener un chip y les hacemos un seguimiento, como en las películas de ciencia ficción, para ver qué cosa va a hacer cada policía. Eso no está bien. No, se trata de seres humanos que deben seguir una conducta arreglada, pero algunos, digamos, se extravían de esa conducta por razones que no conocemos. Pero de ahí a echarle la culpa a todo el cuerpo policial, no, eso no se puede admitir. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para identificar a ese policía, a ese único policía que en principio se estima no cumplió con lo establecido? No, ya casi está identificado. Pronto va a estar identificado. El Ministerio Público tiene información, no se puede revelar la información, la investigación es reservada, lamentablemente. Nosotros tenemos que cumplir con la ley. No es que el Ministerio, el ministro y la policía no quiera revelar todo lo que sabe, sino que esa información se le tiene que entregar al Ministerio Público como parte de un proceso que por ley es reservado. Muchas gracias, señor Eliche, por acompañarnos en la rotativa del aire. Hasta una próxima oportunidad. Nos vamos de inmediato.